Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien junto a sus familias y no hayan tenido ningún problema. Para nosotros es un gusto saludarles y acompañarles durante las tardes de los viernes, desde las 5:30 a las 6, de hoy en adelante. Yo soy Víctor Almonacid, soy el psicólogo. El día de hoy me acompaña o nos estará acompañando durante estas tardes la profesora Nancy Pino, quien se las presento. Hola chiquillos, ¿cómo están? Queridas familias, ¿cómo se encuentran? Como decía Víctor, el día de hoy los vamos a acompañar con este programa llamado Historias de Convivencia, un programa que está destinado principalmente a poder compartir con ustedes, a guiar, a orientar las distintas emociones que nos acompañan en estos tiempos de cuarentena. Así que un gusto en saludarles y bienvenidos a nuestro programa. Así es, como dice la profesora Nancy. Bueno, uno de los primeros temas que nosotros queremos tocar esta tarde es, cierto, lo que está ocurriendo con esta convivencia diaria, con la convivencia que hemos tenido que mantener el último tiempo, ¿cierto?, con todos los integrantes de nuestra familia. Si la convivencia ya era dura de por sí, en tiempos donde no tenemos la oportunidad de salir y realizar otras actividades, que nos permitan desconectarnos un poco de la rutina, los hábitos, los malentendidos y tensiones que se generan al interior de la familia, ¿cierto? Porque al interior de la familia se generan todo este tipo de cosas. Eh, Más difícil será sobrellevar esta convivencia en tiempos de cuarentena. Esto también uno lo sabe porque también tiene la experiencia, uno también está, ¿cierto?, recluido en sus hogares por seguridad. Claro, importante que en este tiempo de cuarentena que ya llevamos prácticamente un mes y medio, casi ya 2 meses otros, en las casas recluidos, ¿cierto? Confinados precisamente para evitar la propagación del coronavirus, evitar el contagio de nosotros, de nuestras familias y en el fondo poder protegernos y cuidarnos. La idea de nuestro programa en el día de hoy es poder compartir con ustedes, como les decíamos, algunas sugerencias, algunas guías de cómo poder sobrellevar esta cuarentena. Como decía Víctor, en tiempos actuales la convivencia se nos hace un poco compleja, especialmente cuando estamos todos al interior de nuestra casa, donde tenemos que organizarnos, ponernos de acuerdo, y en base a eso es lo que queremos trabajar el día de hoy. Eh, Hay muchas opiniones al respecto de cómo poder abordar la convivencia en temas de cuarentena. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer hoy día es dos cosas. Primero, centrarnos en aquellas sugerencias, tips que nos dan nuestros expertos o los expertos a nivel internacional, psicólogos, terapeutas y otros, y también poder contrastarlo con nuestras realidades. Así que vamos a partir con lo que nos dicen los expertos. Víctor, coméntanos qué nos dicen los expertos con respecto a temas de convivencia en la actualidad. Oye, aparte de un poco de lo que nos dicen los expertos, ¿cierto? Es como casi irrisorio. Uno se mete a redes sociales, prende la televisión, ¿cierto? Hay muchas personas hablando de todo esto que está sucediendo. Encontrar un experto que nos hable de esto hoy en día no es tan difícil. O sea, es cosa de estar en 10 minutos en las redes sociales o en televisión y va a salir alguien hablando de cómo debemos llevar toda esta situación. José Antonio Luengo, un reconocido psicólogo español, ¿cierto?, señala que para manejar esta nueva situación es importante eh, planificar, informarse correctamente, mantener los contactos sociales. Señala que podemos aprovechar las singularidades del momento, ¿cierto?, para desarrollar nuestra creatividad, hacer deporte. Es importante, ¿cierto?, cuidar nuestra salud, nuestros estados anímicos, no solo el nuestro, sino también de las personas que nos rodean. Eh, esto no es complejo de entender, sino que es un poco, un poco de sentido común también, esto de no solo cuidarnos nosotros, sino cuidarnos a quienes nos rodean, sobre todo, ¿cierto?, nuestra familia, que hoy en día la estamos viendo a diario y en todo momento. Entonces, expertos para esto hay muchos, pero bueno,
justamente este programa, como decías tú, apunta un poco a dar una visión más cercana de lo que nos está sucediendo. O sea, la realidad de nosotros, de quienes trabajamos con ustedes, nuestros estudiantes, nuestros apoderados, ¿cierto? De que también estamos en sintonía con lo que a ustedes les está sucediendo. Sí, en cuanto a eso mismo que planteas tú, es importante tener nociones de realidad, porque nosotros, como comentábamos, poder contrastar esto que nos dicen los expertos y cómo efectivamente lo llevamos a nuestra realidad y cómo efectivamente lo podemos ir trabajando. O sea, por ejemplo, en el ámbito del deporte, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál es lo que nos dice, qué es lo que nos dicen los expertos? Es que debemos aprovechar esta instancia, ¿cierto? Hacer deporte, quizá mantenernos en forma por nuestra salud, más que por estética, ¿cierto? Pero en realidad, nuestra realidad a veces es estar sentados en nuestra casa todo el día, quizá viendo televisión o haciendo las cosas del hogar, precisamente, pero no haciendo deporte como nos indican las autoridades o como nos indican los expertos. Por Así otro es. lado, también, sí, te escucho. Justamente como tú dices, hay esto de la expectativa que nosotros teníamos respecto a lo que era un confinamiento, una cuarentena, versus lo que es en realidad. O sea, como dices tú, la idea de uno siempre fue aprovechar este tiempo a lo mejor para aprender cosas, hacer deporte, ¿cierto? Pero en lo personal, ¿cierto? Voy a hablar de lo que me pasa a mí, es que en realidad me lo paso de la habitación, a lo mejor hay ocasiones que me lo paso de la habitación al sillón y ver Netflix. O sea, esa es un poco la situación particular de algunos. Eh, Decíamos, a lo mejor cuando no conocíamos bien o no nos habíamos enfrentado a esta situación, ¿cierto? Que a lo mejor que con mayor cantidad de tiempo uno podría dedicarse a la introspección, a conocerse mejor uno. Pero lo que sucede es que muchas veces nos encontramos desganados, nos encontramos desmotivados un poco de esto y nos cuesta incluso hasta pensar, así que lo evitamos lo más posible buscando otra alternativa. O sea, que Sí, eso, la eso tesis, es bien común lo que planteas tú en el fondo, porque cuando nos vemos sometidos a instancias de mayor reflexión, de mayor soledad, quizás hacemos lo contrario de lo que deberíamos en el fondo hacer, que es ocupar nuestro tiempo libre en cosas activas, positivas, de reflexión, de creación, como dices tú, y en el fondo optamos por ver televisión, por no pensar en el fondo, no reflexionar. Yo creo que eso es bastante común y más de lo que nosotros pensamos, ¿ya? Existen, justamente, existen reacciones que son propias frente a lo que estamos viviendo. O sea, una cosa es lo que nos dicen los expertos, otra cosa es lo que nosotros podemos sentir, pensar o hacer en nuestra realidad. También hay acciones que son propias de lo que estamos viviendo a nivel nacional y nivel nacional. Voy a ponerle pausa. A nivel nacional y también internacional respecto de cómo nosotros estamos viviendo esta cuarentena y cuáles son las reacciones esperables frente a estas vivencias. Para eso los psicólogos nos plantean que podemos asumir desde tres facetas esta realidad, a partir de los pensamientos, de las emociones y de las acciones. Entonces, vamos a compartir ahora un poquito de qué se trata cada uno para ir comentando con ustedes, nuestras familias, cómo poder sobrellevar y cómo nuestras emociones también se hacen presentes y afloran en esta contingencia que estamos viviendo. justamente es increíble lo que mencionas tú, Nancy, porque son estos pensamientos, ¿cierto? Lo importante de estos pensamientos. Lo importante no es lo que nos pasa, sino lo que pensamos sobre lo que nos está pasando. El mundo de los pensamientos nos ayuda a soportar o a sobrellevar, ¿cierto?, estas situaciones estresantes. Eh, Nos escapamos, ¿cierto?, con ideas fantasiosas, imaginamos cosas que podríamos estar haciendo, ¿cierto? Y estos mismos pensamientos, ¿cierto? Si bien algunos de ellos nos ayudan a escaparnos un poco
de la ansiedad, otros justamente nos generan ansiedad. Por ejemplo, el predisponernos a lo que sucederá mañana, eso nos genera ansiedad. En ese sentido, la realidad es la que hay y la que va a durar. Así que tenemos que prepararnos, como cuando calentamos antes de hacer deporte, ¿cierto? Prepararnos emocional y imaginativamente sobre lo que viene. Es como precalentar antes de hacer deporte. Entonces, si yo tengo pensamientos catastróficos de esta situación, también, ¿cierto? Esos pensamientos van a influir en cómo me voy sintiendo. Debemos pensar en lo que vamos a decirnos a nosotros mismos para entender lo que estamos haciendo, ¿cierto? Si es o no lo correcto. Entonces, Claro, para empezar, lo primero que debemos hacer es desechar la tentación de enfadarnos con los responsables, ¿cierto? De que si esto es o no lo que debiera estar pasando, si esto es lo que esperábamos de una cuarentena, si esto hay algún responsable, ese tipo de pensamientos que uno trata de encontrar al responsable de esto, ¿cierto? No nos ayudan en nada en nuestra realidad, porque para eso hay quienes ya se están encargando de buscar la solución, de buscar mejora. Nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que estamos viviendo hoy como familia, como hijo, como padre, como estudiante. Eh, Habrá habido errores, se habrán podido equivocar, pero ahora no nos sirve de nada, por ejemplo, adelantarnos a las medidas que se van a tomar. Vamos a pensar que tenemos que hacer las cosas bien. Yo creo que tenemos que también dar un poco o darle un poco de lado también a un pensamiento más positivo sobre este tiempo de cuarentena, ¿cierto? Eh, Seguir un poco las instrucciones que se nos han estado dando del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, eh, pensar que lo que se está haciendo también es en beneficio de todo lo que de todos nosotros y, y centrarnos también en esos pensamientos más positivos, más que centrarnos en los pensamientos más catastróficos. claro, sí. De todas maneras, yo creo que es clave ser un poco más positivo en nuestros pensamientos. Sabemos que las realidades individuales son complejas a veces, que son difíciles. Sin embargo, mantener un pensamiento positivo nos va a ayudar a entender y a sobrellevar de mejor manera lo que estamos viviendo actualmente. Un segundo foco, como les comentábamos, tiene que ver con los sentimientos. Cómo los sentimientos nos lleva precisamente a advertir aquello que estamos pensando. Habrá días malos, habrá días buenos, habrá días que son más neutros. Sin embargo, nuestros sentimientos en sí van a ir aflorando en el día a día como son. Es un punto de vista de nuestras emociones. Nuestras emociones se plasman a partir de estos sentimientos que en el fondo nos va a llevar a tener una visión con respecto de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo. Entonces, es importante en este sentido prepararnos para lo malo, pero también ser proactivos y sacar todo lo bueno que está dentro nuestro. Por eso nuestros sentimientos tienen que ser desde la amabilidad, desde nuestros afectos, desde nuestras emociones. Se recomienda, por ejemplo, disponer un tiempo, que habitualmente no lo tenemos, ¿cierto? Pero en el tiempo actual, disponer este tiempo para estar juntos, para jugar, para compartir en familia, para que estos sentimientos de amabilidad, de alegría, pueda ser parte importante de nuestro día a día y poder sobrellevar de mejor manera esta cuarentena. Oye, Nancy, qué importante lo que tú mencionas sobre los sentimientos, ¿cierto? Los sentimientos son emociones que perduran en el tiempo. Esa es como la definición clásica de los sentimientos, algo que perdura en el tiempo, que es largo, que es extenso. Eh, Justamente lo que tú mencionas, estos sentimientos, estos buenos deseos hacia nuestros seres queridos, no se nos tienen que olvidar. Lo que nos está pasando hoy en la cuarentena, ¿cierto? En este confinamiento, son emociones que vienen generadas por el contexto que nos está rodeando. Estas emociones no tenemos que olvidar que están siendo acrecentadas, ¿cierto? Por el encierro, por el diario vivir, por la cotidianidad
que nos está generando estar todos en un mismo lugar. Entonces, no olvidar lo que tú mencionas, o sea, previo a que yo tenga a lo mejor un sentimiento o una emoción de rabia o enojo con un familiar mío, con mi madre, mi padre, mi hermano, mi hijo, no tenemos que olvidar que antes de ello hay un sentimiento de amor, de bondad, que se ha eh, cultivado por mucho tiempo. Entonces, eso no lo tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar que hay sentimientos de amor por aquellos con los cuales estamos conviviendo. Y que todos estos sentimientos, a lo mejor que se puedan estar generando, es producto del contexto, es circunstancial, es producto del encierro. Entonces, es, se me hace un punto esencial en lo que tú mencionas, para sobrellevar también este periodo en el que estamos. Es importante recordar que lo que sentimos por las personas que nos rodean es más perdura en el tiempo. Entonces, no olvidemos eso. Me parece un punto que, hay que hay que tocar y que afinar más en profundidad. Creo que se nos ha olvidado un poco eso. Bien, otra de las cosas que nos suelen suceder en cuarentena, ¿cierto? Son las acciones, cómo reaccionamos, ¿cierto?, a estas emociones que nos está produciendo el hecho de estar en cuarentena. Eh, Hay que cuidar desde el punto de vista psicológico las acciones que tenemos. Si tienes hijos, si tienes hijos, ¿cierto?, o hermanos, debes intentar que ellos se responsabilicen de ciertas tareas para que se sientan útiles. O sea, yo como dueño de casa, como padre, no me puedo hacer responsable de todo lo que esté sucediendo a mi alrededor, porque eso necesariamente me va a generar una ansiedad, me va a generar estrés. Entonces, ir, por ejemplo, delegando responsabilidades, ¿cierto?, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, tíos, quienes convivamos, también nos va a hacer más llevadera esta cuarentena. O sea, no por ser, por ejemplo, jefe de hogar o líder de esta familia, tengo que hacer todo yo. Hay que delegar ciertas cosas. Em, Sí, yo creo que lo que estás comentando es clave. De hecho, una de las mayores dificultades que ve enfrentada a las familias en el día a día en estos tiempos de cuarentena es precisamente la distribución de las tareas domésticas. Es un gran tema ese, quizá podría ser un tema para nuestro programa, pero ahora sí, a modo general, comentar que estas acciones a nivel familiar deben ser bien organizadas, porque en el fondo todos en la casa tenemos un rol, tenemos una función, pero en el fondo estos roles, estas funciones, la idea es que sean distribuidos de la manera más equitativa, precisamente para que estos pensamientos, estos sentimientos sean positivos y en el fondo podamos apoyar a la familia en su núcleo, ¿cierto? Para poder mejorar estas relaciones familiares. Existen posibles efectos de este encierro y estos efectos precisamente desencadenan en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras acciones. Por lo mismo, vamos a compartir situaciones y acciones que son muy propios de estos días actuales que vivimos y que tienen que ver con precisamente la incertidumbre, con la ansiedad de no saber o de no poder dar respuesta a las distintas cosas que se nos presentan como pensamiento y como sentimiento. Entonces, vamos a ir compartiendo con Víctor algunas posibles efectos de este encierro. Bien, yo creo que uno de las emociones que más yo creo que hemos sentido en el último tiempo, ¿cierto? Aparte del estar ansiosos, de saber un poco cuándo es que esto se va a terminar, qué voy a hacer con esto, cómo me preparo para mi teletrabajo, para mi telestudio, ¿cierto? Todo eso me va generando ansiedad e incertidumbre de saber un poco cómo va a evolucionar esta situación y la magnitud que va a alcanzar, ¿cierto? La incertidumbre es, es algo que yo creo que en esta cuarentena todos la hemos sentido en algún momento, de saber cuánto tiempo va a durar, qué va a suceder, cómo va a evolucionar. Estaremos sometidos más tiempo a estas cuarentenas, a esto del aislamiento social,
cuándo voy a retomar mi vida más, entre comillas, normal. Todas estas cosas nos van generando grados de ansiedad y de estrés que pueden ser perduraderos en el tiempo y pueden extenderse más allá incluso de lo que dure la cuarentena. Entonces, manejar estas situaciones va a ser esencial y empezar a manejar desde ahora para que en un futuro próximo no nos causen mayor dificultad. Sí, de todas maneras. Y a eso tenemos que sumarle nuestro miedo al contagio, de estar contagiados por el coronavirus, ¿cierto? O porque nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros abuelos se enfermen y todo el riesgo que ello conlleva. Entonces yo creo que ahí también hay un tema importante de nuestros miedos. También otro miedo del temor de no poder trabajar, de haber perdido quizá el empleo, de ser despedido también frente a todo esto. Entonces, ¿cómo ir dando respuesta a estos miedos que son miedos reales, que están ahí presentes y que probablemente ustedes como familias, algunos ya los estén viviendo? El hecho de no tener trabajo, de tener que solventar los gastos de la casa, del hogar, ¿cierto? Y de cómo hacerlo en el fondo para no afectar a toda la familia. Oye, es increíble lo que mencionas respecto a los miedos, Nancy, porque, bueno, está también este miedo, por ejemplo, a ser contagiado o este miedo a ser excluido si es que yo llego a portar la enfermedad. Eh, Estaba recordándome el caso de una noticia, ¿cierto? De acá en La Pintana, cuando uno de nuestros vecinos llega a su hogar luego de haber pasado 14 días, ¿cierto? Hospitalizado, producto de la enfermedad, y muchas de las personas de a su alrededor salen a aplaudirle el que él haya vuelto sano y salvo y haya logrado, ¿cierto?, superar esta enfermedad. Yo creo que esas acciones son las que tenemos que replicar. O sea, no podemos dejar que el temor a esta enfermedad eh, no haga excluirnos o excluir a mi vecino por ser portador. Yo creo que tenemos que ser súper conscientes, súper abiertos de que esto en algún momento nos va a tocar a todos y que no por ello nosotros tenemos que dejarlo a un lado. Yo creo que es súper importante eso, a perder un poco el miedo si es que nuestro vecino o nuestra vecina está contagiada. Eh, Sí. Damos gracias, ¿cierto? Porque a nosotros a lo mejor todavía no nos ha tocado. Y también agradecemos que nuestro vecino haya salido victorioso si es que él tuvo la enfermedad. Yo creo que hay que enfocar desde ese punto, de ser agradecido, ¿cierto? Si es que a mí no me ha tocado y ser agradecido si es que al vecino le tocó y pudo salir victorioso y no excluirlo por haber tenido la enfermedad. Hemos visto casos o noticias, ¿cierto?, donde al personal médico se le aísla, se le recrimina, básicamente ni siquiera los dejan usar su ascensor. Entonces, yo creo que hay que ir sacando un poco ese pensamiento, eh, por decirlo así, tan prehistórico sobre estas situaciones. Tenemos que ser más amables y más considerados con el otro. Sí, yo creo que aquí es clave la empatía, o sea, es cierto, hay muchos temores, hay muchos miedos con respecto a ello, pero en el fondo no debemos olvidar nunca que todos merecemos el mismo respeto, el mismo cuidado, la misma empatía. Entonces, por lo mismo es importante rescatar en este sentido nuestra esencia, nuestro ser. Somos seres sociables, somos hijos de Dios y en el fondo somos todos hermanos buscando en el fondo poder generar instancias para mejorar a nivel personal, pero también a nivel social. Yo creo que esta es una instancia también para ser más solidarios con el otro, para ser más solidarios con el otro. Sí, para ser más bondadosos también. Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos para demostrar lo mejor que tenemos nosotros como seres humanos. Creo que debemos sacar esas cosas del eslogan que teníamos antes de que por aportar en la Teletón somos bondadosos, somos solidarios. Yo creo que esta es la oportunidad que nos ha tocado de demostrar a todos que lo somos, pero realmente, con acciones y con pensamiento. O sea, no puede ser que nos quedemos tranquilos solo si es que le deseamos el bien a alguien. No, también hay que tener acciones. Y una acción es sentirse bien, sentirse aliviado si es que no le ha tocado, pero sentirse bien si es que el vecino ha salido adelante con esta enfermedad.
Claro, de Otra ayudar cosa, al resto, sí. otra cosa que nos puede estar sucediendo también en este encierro, ¿cierto? Es que afloren sentimientos de frustración, de aburrimiento, de soledad, de tristeza. Nos vamos a ver invadidos de estos pensamientos, de estos sentimientos, de estas emociones, perdón. Pero no olvidemos que esto es pasajero, no olvidemos que tenemos muchas más cosas por las cuales salir adelante. Si somos padres de nuestros hijos que nos están siguiendo. Eh, yo creo que en ese sentido tenemos que ser personas resilientes, tenemos que tener una entereza y de saber afrontar esta situación con todo lo que conlleva. Yo sé que deben haber muchas cosas que deben estar pasando. O sea, yo creo que lejos del aburrimiento, a lo mejor, o la frustración, yo creo que deben haber otras preocupaciones mucho más grandes. Entonces, eso, Sí, colocarnos aquí y ahora. Y esto es lo que está sí. pasando y tenemos que ver qué herramientas tengo para salir adelante. Sí, a todo lo que hemos comentado, yo creo que es rescatar, relevar lo importante que es la preocupación por los otros, aparte de la preocupación por la familia propia, ¿cierto? Pero también rescatar aquellas cosas que nos hacen ser más nobles, que nos hacen ser mejores personas, ¿ya? Se nos está acabando el tiempo, queridos auditores, queridas familias, queridos estudiantes, entonces la idea es en estos minutitos que nos quedan poder resumir un poco nuestro programa el día de hoy para aquellas personas que se vienen recién sumando, ¿cierto? E invitarlos también a poder seguir escuchando nuestra programación en el día de hoy. Revisamos principalmente en nuestro programa la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Nuestras realidades familiares, cómo poder compatibilizar con lo que nos dicen los expertos y cómo hacer esta bajada de expectativa versus realidad. También buscar instancias de reencontrarnos, de reconocernos como familia, para poder generar vínculos positivos, con sentimientos positivos, de alegría, de confianza, de tareas equitativas en el fondo y de poder apoyar de mejor manera las tareas del hogar. Bien, yo creo que este es como un súper buen resumen de todo lo que está sucediendo. Yo creo que vamos a aprovechar estos minutitos a lo mejor para dar consejos prácticos para evitar las consecuencias del encierro, ¿cierto? ¿Qué hacer si hay discusiones o malentendidos? Bueno, primero, asumir que estos se van a dar, sí o sí. O sea, no tenemos otra alternativa. Cuando nosotros asumimos que algo va a pasar, nos predisponemos de una forma diferente, así es que nos pilla de sorpresa. Entonces, aprovechar esta instancia para decir, bueno, estas situaciones pueden pasar, van a suceder. No olvidar nunca que con quien voy a estar a lo mejor adelante discutiendo o teniendo un malentendido es un ser querido, es un ser amado, por lo tanto debo a lo mejor eh, tomar distancia y aplicar ciertos manejos de la discusión. Yo creo que un buen consejo es cierto es tomar un momento para relajarse, para pensar lo que voy a decir, para pensar si lo que voy a decir es importante, si es importante, incluso ir más allá y pensar qué tan importante es seguir esta discusión. ¿Puedo yo ganar algo con eso? ¿Le Mm. hará sentir bien, por ejemplo, a mi familia si es que yo muestro toda mi ira, todo mi enojo? Por eso, Sí, yo, tomémonos Víctor, perdón que quiera interrumpir, yo a eso le sumaría algo súper importante. Lo que pasa es que cuando uno se enoja, sea con quien sea, en todos los ámbitos, pero ahora como estamos hablando a nivel familiar, el uh momento -huh. propio de la discusión, del enojo, uno ve todo oscuro, todo negro, como le podríamos llamar desde lo más básico, Claro, ¿cierto? Sin embargo, hay un bloqueo ahí. a medida que tomo distancia, que pasan las horas, que pasa la tarde, ahí voy bajando el nivel de gravedad que le di a lo que me pasó. Entonces, es clave lo que tú dices de esto de tomar distancia, alejarse, pensar en lo que pasó y cómo buscar una solución que en el fondo pueda ser satisfactoria para la familia en general. Y lo que dices tú, o sea, cuando tomo distancia también veo si esto es pasajero o va a perdurar. Entonces, la decisión finalmente de cómo manejamos esta situación siempre va a pasar por nosotros. Entonces, ahí ser súper consciente sobre lo que quiero respecto a esto, respecto a esta discusión. ¿Qué es lo que quiero? Quiero Sí, sobreponer mi idea, poner mi idea por sobre la de la persona con la cual estoy discutiendo, voy a ganar algo, ¿qué gano? ¿Qué pierdo?
Entonces, ser consciente. Sí, mira, los adultos somos más conscientes y podemos hacer ese ejercicio, ¿ya? Pero, ¿qué Claro. pasa con los más pequeñitos? Cuando les cuesta dar a conocer sus emociones, comunicarse, entonces, ¿cómo lo podríamos hacerlo ahí desde tu experiencia como psicóloga, Víctor? Mira, qué interesante lo que mencionas tú, Nancy, porque efectivamente uno como adulto a lo mejor ya tiene un cierto manejo, se conoce y sabe cómo reacciona frente a ciertas situaciones, pero en los niños es totalmente distinto. Los niños expresan sus sentimientos y sus emociones de otra forma. O sea, se manifiestan de diversas maneras. O sea, las personas, los pequeñitos, no manifiestan su pena aislándose en un rincón y llorando y comiendo chocolate. No, los niños la manifiestan con rabieta, con dolor de guatita, con dolor de cabeza, se enojan, les da miedo estar solos, les da miedo la oscuridad, manifiestan la, tensión, la ansiedad y el miedo de otra forma. Entonces hay que tener ojo ahí, ojo con los niños, ojo cómo ellos están expresando lo que están sintiendo en esta cuarentena. O sea, Sí, lo que está pasando con nuestro hijo no es una rabieta, a lo mejor. A lo mejor sí, lo que yo está creo que haciendo nosotros. acá es importante, Víctor, aprovechar la oportunidad que nos da este confinamiento para conocer a los integrantes de nuestra familia, para pasar tiempo juntos y para hacer actividades juntos. Yo creo que Ujú. es una buena instancia y mirarlo como una oportunidad para ello. O sea, es esencial. Yo creo que lo más importante ahora es acoger lo que nuestros hijos, lo que nuestros niños están sintiendo. O sea, yo creo que es la oportunidad perfecta para interiorizarnos más, generar un vínculo positivo con ellos, ¿cierto? Escuchar, conocer cómo piensan, cómo sienten. Y esta es la oportunidad perfecta para eso. Y yo creo que como adultos tenemos que ser responsables y transmitirles a ellos la tranquilidad y la seguridad de que ante todo voy a estar presente para calmarlo, para acoger su sentir y para ayudarlo sobre todo. Yo creo que en esta instancia es esencial el, el aporte que pueden hacer nuestros apoderados, nuestros profesores, toda persona adulta puede generar una gran ayuda con nuestros niños. Víctor, nos están indicando que se nos acaba el tiempo, así que para ir cerrando, el último comentario de cada uno, entonces te invito a que puedas hacer un pequeño comentario de cierre para que podamos hacer la despedida de nuestros auditores. Bien, recomendaciones, películas, a lo mejor podrían ser, yo creo que básicamente la mejor recomendación que podemos hacer hoy en día es vivir cada día y concentrarnos en el presente. Yo creo que anticiparnos a lo que pueda suceder en el futuro solo nos va a generar más ansiedad, más incertidumbre. Como adultos, transmitámosle seguridad a los niños, ¿cierto? De que, de que esto también va a estar bien. No es necesario nosotros transmitirle nuestras angustias, nuestros miedos a nuestros hijos. Como adultos, pensemos en el hoy, en el presente y planifiquemos desde aquí, no desde el Sí. futuro. Y a nuestros jóvenes, a nuestros niños, invitarlos a cooperar en la casa, a pensar en el bienestar familiar, a realizar actividades que apoyen la vida cotidiana de las labores domésticas y a facilitar la convivencia que en nuestros tiempos actuales de confinamiento es clave. La convivencia familiar la hacemos entre todos. Todos somos parte de esta convivencia y debemos aportar a su mejora. Esperamos que el programa del día de hoy les haya aportado a su vida familiar, que hayamos entretenido y acompañado de manera informada su tarde y nos vemos el próximo viernes en nuestro programa, ¿cierto? Llamado Historias de Convivencia. Un saludo, un fuerte abrazo, los esperamos la próxima semana. Gracias por escucharnos y de verdad, un fuerte abrazo, un ánimo a todos, que de esta salimos todos juntos. Chau, chau. Chao, que estén muy bien. Nos vemos pronto.